¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en el Sillón Rojo, un sábado más por la mañana. Y bueno, ahora sí tengo invitadas de lujo, con un tema de lujo, con unas expertazas en su tema. Y bueno, hemos estado hablando en las pasadas semanas acerca de cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro papel al ser hijos de Dios. Y hoy queremos tocar un tema que es muy importante porque yo creo que es el fundamento o uno de los fundamentos de lo que es nuestra sociedad hoy en día, que es el papel de una mujer de ser ayuda idónea, de ser el complemento de su hombre. Y tengo, bueno, por un lado a Ana María de León, que nos está acompañando por segunda ocasión. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, René, buenos días. ¿Cómo están todos aquí? Recibiendo de mucho contentamiento todo lo que Dios tenga para nosotros en este día. Perfecto, bienvenida, Ana. Y por otro lado tenemos a Magdalena Calderonena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Ahora sí, para que vengas a ayudarnos, a enseñarnos mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues, buenos días a todos. Primeramente a Dios, muchas gracias. Y gracias, René, por invitarnos. Gracias, Ana. Aquí estamos de verdad muy contentos, queriendo compartir algo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sobre todo, pues, el plan de Dios que tiene para nosotras las mujeres. Muchas gracias. Perfecto. Queridos radioescuchas, déjenme les comparto un poquito que tengo a dos mujeres nerviosas aquí enseguida de mí porque realmente piensan que las van a venir a exponer, a exhibir o algo así. Están así como que nomás tiene la sonrisa del pingüino. Bueno, pero realmente, como hemos venido hablando en las siguientes semanas, en las pasadas semanas, el aprender y el entender nuestra identidad nos ayuda a tener una mejor vida, nos ayuda a caminar con una certeza, nos ayuda a tener un rumbo. Yo, cuando estuve pensando y estuve planeando el programa del día de hoy, hablaba de eso. Dice la palabra en Proverbios 29:18, dice: el pueblo que no tiene visión vive desenfrenado, ¿no? Y muchas veces y en muchas de las relaciones que tenemos, sobre todo nuestras relaciones de pareja, desde que empezamos con el noviazgo, cuando nos casamos, a veces no tenemos esa visión de cuál es el rol de cada una de las partes en un matrimonio, ¿no? Y Dios habla muy claro acerca de esto. Dios dice: el hombre es cabeza, y no es porque tenga un papel de liderazgo, sino que tiene una serie de responsabilidades sobre la mujer, y la mujer tiene un rol de ayuda idónea. Y la verdad, a mí me gusta este término. Realmente me emociono cuando pienso que algún día voy a tener una mujer que no va a ser la mujer que amo, y que no va a ser la mujer que me ame, y que no va a ser la mujer que va a ser feliz, sino que va a ser la mujer que va a ser la que me complemente en todos los sentidos, va a ser mi ayuda idónea, ¿no? Tiene que ver un poquito más allá con complementar esa parte de mi naturaleza que no tengo, ¿no? Yo siempre me jacto de tener mi casa bien ordenada, pero siempre al final del día falta algo. Y cuando me doy cuenta de qué es lo que falta, digo: wow, me falta más de lo que tengo. Entonces ahí es en donde entra el rol de la ayuda idónea. La ayuda idónea es la parte que hace que un lugar esté completo, es la parte que hace que haya un equilibrio verdadero y que haya un propósito, para que no nos pase como dice la Biblia, para que no nos desenfrenemos. A partir de que somos dos personas en una relación, empezamos a ser un pueblo. Y a partir de que somos un pueblo y tenemos una visión a partir de los roles que tenemos, entonces ahora sí podemos empezar a caminar hacia algún lado, porque si no, el día de hoy la gente normalmente se casa pensando que se puede divorciar. Desde antes de empezar una relación ya están pensando en terminarla. Entonces, pues si esa es la visión, no creo que lleguen a ningún lado, ¿no? Así es. ¿Qué opinas, Magdalena? Totalmente de acuerdo. Creo que gran parte estuve pensando mucho ayer en la noche, meditando y preguntándole al Señor que realmente lo que tengo que decir ahora, pues. Entonces, una de las cosas principales que hacemos casi siempre cuando nos casamos, yo me casé a los 22 años, la verdad es que no sabía cuál era el rol en el matrimonio. Pensé que era lo que me habían enseñado mis papás, pensé que era lo que se veía en la sociedad, pero la verdad es que no tenemos ni siquiera idea de lo que es ser la ayuda idónea. Cuando me dijeron que tenía que ser ayuda idónea, casi me muero, porque se me hizo una carga muy grande, pero realmente ahora que veo, que conozco la palabra, es padrísimo, porque me puse a investigar lo que era la ayuda idónea, y dice que es una ayuda digna, suficiente, competente, apropiada y perfecta, buena y bien equipada.
O sea, realmente eso es lo que venimos a hacer, el complemento ideal para un hombre. Entonces es un honor y es, viéndolo desde el punto de vista que estás, pues obedeciendo lo que Dios dijo desde el principio, es un placer ser una mujer. Y esa es una de las cosas que siempre nos costó mucho trabajo a las mujeres, sobre todo el grupo de amigas que teníamos nosotros, que platicábamos que por qué habíamos sido mujeres, por qué nos había tocado ser mujeres cuando en verdad los hombres tenían casi todo el beneficio, tanto en la sociedad como en la familia, tenían muchas responsabilidades, pero tenían muchísimos beneficios que a nosotros no se nos otorgaban, porque eso es lo que nos enseñaron. Pero verdaderamente, ahora que ves lo que Dios tenía para nosotros, es un papel padrísimo porque es de ayuda y de complemento, y que la responsabilidad realmente recae sobre el hombre y nosotros tenemos que disfrutar esa posición en Dios. Definitivamente, y me encantó tu definición. De hecho, me quedo con algo porque yo me acuerdo mucho, bueno, yo que soy del norte y las mujeres un poquito más atrabancadas por allá, recuerdo mucho una plática que tuve con una prima y me dice, no, pero a mí que el que se case conmigo ni me vaya a sacar de trabajar, yo no voy a ser su chacha. Y me acuerdo que yo le platicaba y le decía, espérame, todavía no tienes ni con quién y ya te estás peleando con él, ¿no? Y es ese papel, porque ese es algo que es un término malentendido, y ahorita dijiste una palabra clave, competente, ¿no? Sí. Y dices, wow, o sea, ustedes no solamente son mejores administradoras que los hombres, porque sí lo son, sino que ustedes tienen una manera de envisionar las cosas que pasan en la casa, de envisionar las cosas que pasan en una familia. Tienen una manera de desglosar los problemas que yo siempre me quedo, wow, y dices, wow, es que una mujer es competente en cosas en las que los hombres ni siquiera nos damos cuenta. Los hombres normalmente se nos van los detalles, y esa palabra realmente me acaba de marcar ahorita que dijiste, porque dijiste muchas muy buenas. A ver, dijiste... Apropiada, definitivamente. Equipada y competente. Equipada y competente, fíjate, tienen todo, porque ahorita veníamos platicando en el coche, Ana María y yo, y decía, bueno, oye, y me preguntaba, ¿el ser ayuda idónea es un llamado o es, qué me preguntas? Una condición. O una condición, y yo le decía, bueno, yo lo entiendo como una condición, porque le decía, bueno, para ser una ayuda idónea es como ser mamás, ¿no? Ustedes no son llamadas a ser mamás, simplemente, y aquí está la palabra, están equipadas para ser mamás. Entonces, cuando tienes un equipo no tienes que ser llamado para usarlo, simplemente lo usas, ¿no? Y el papel de ayuda idónea es exactamente el mismo. Ustedes están equipadas para ser ayuda idónea, tienen ese, ahorita decía Ana, y me gusta porque Ana siempre usa palabras muy atinadas, ese contentamiento de ser esposas, ese contentamiento de sentarse y analizar, y ahí vamos los hombres, y yo sé que Raúl nos está escuchando, que somos bien atrabancados, ¿verdad, Raúl? Y que hacemos y que corremos, y luego para atrás de nosotros están las mujeres que están equipadas con esa paz y con esa tranquilidad yo creo que siempre han de estar pensando por detrás de nosotros de, ay, mi hijo, pobrecito, ¿no? Y es eso, ¿no? Es ese equipamiento, es esa preparación que tienen, y ¿cómo se llama? Y esa competencia, ahora sí que están completamente preparadas de acuerdo al hombre que escogieron y que permitieron que las escogiera para ser su ayuda idónea, su complemento, y para empezar un proyecto en conjunto, ¿no, Ana? Definitivamente, René, fíjate que para mí también ha sido, como dicen, un privilegio disponer mi corazón para que Dios hablara sobre este tema, del cual te comenté yo que no me sentía muy competente. Pero bueno, hay alguien que es muy competente en nuestras vidas, y es Dios, y Dios es el que nos enseña, y por algo nos trajo a compartir sobre esto. A mí me ha impactado mucho como iniciaste el programa diciendo que no propiamente puede ser el hombre un líder. Y a mí me gusta mucho la idea de líder, porque no tengo el concepto de una dictadura, sino de una persona que realmente sigues, y que el concepto de que sigues a tu marido con el liderazgo, el concepto que por lo que lo sigues es por amor. Entonces, cuando yo puedo seguir a mi hombre por amor, puedo aplaudir esa iniciativa de liderazgo, toda esa creatividad que tiene como hombre, con todo ese equipamiento que también Dios le dio a él como varón, con toda esa responsabilidad, y que yo pueda hacer ese complemento, como decía Nena. A mí me encanta porque
ahora veo y tengo una visión muy diferente de mi naturaleza como mujer, como compañera, como ayuda idónea, porque lejos de verlo como un castigo y con la mentalidad y la estructura que traía a lo mejor por generaciones en mi mamá, en mi abuelita, en mi bisabuelita, que me tocó convivir con ella, pues era más que nada como que se habían comprado una esclava. Sí. Y el llamamiento que Dios da aquí es, le voy a dar al hombre una ayuda idónea. O sea, verdaderamente el hombre no estaba completo, ni siquiera con todo lo que había en la creación estaba completo, le faltaba esa ayuda idónea. Verdaderamente Dios visualizó que le faltaba esa ayuda idónea y que había cosas que el hombre en su naturaleza no lo iba a tener nunca. No lo iba a lograr, ¿no? Nunca lo iba a lograr. Entonces Dios en su sabiduría vio que necesitaba esa ayuda idónea, y ya ahora con el concepto y la revelación que Dios me dio en preparar mi corazón y en disponer mi corazón para considerar que soy una ayuda idónea, pues nuevamente reitero la palabra de Nena, es un privilegio entrar en esa nueva revelación y en esa percepción de qué es ser ayuda idónea. Y bueno, me remontaba mucho a una cita que trajo a mí mucha revelación hace mucho tiempo, que dice que la mujer soltera se ocupe de Dios. Y bueno, yo no me ocupé de Dios y tampoco iba preparada al matrimonio para hacer esa ayuda idónea. Entonces venía con el concepto de que había aprendido en mi casa, y yo no quería ser esclava, yo quería ser verdaderamente una mujer que pudiera ser el complemento y la ayuda idónea para mi esposo, y con el que me casé muy enamorada, y del que gracias a Dios por la misericordia de Dios y la condición de mi esposo sigo muy enamorada de él, y le pido a Dios de verdad que me enseñe a ser esa ayuda idónea para que él se sienta que puede salir y triunfar ante toda la adversidad, sabiendo que todavía hay adelitas. Raúl es muy de decir, imagínate que hubiera una guerra como en tiempos ancestrales, o una batalla o algo, y una lucha, lo que fuera, y pues vente Adelita y acompáñame, y dice, no, pues antes las Adelitas seguían a sus hombres A donde fueran, a ¿no? donde fueran, y ahorita es. si les decimos, Adelita, vente, ¿qué? Tú vete, yo aquí me Aquí quedo. te espero. Sí, es que hay una visión diferente. Fíjate que dijiste dos cosas muy importantes, y de hecho yo estaba meditando sobre esto en la mañana. Dijiste, el hombre, cuando Dios crea al hombre, Dios le da una responsabilidad, y fíjate, cosas tan sencillas. Dios empieza a crear los animales y las plantas, y Dios nada más le dice, ponles nombre. Y cuando ve el agobio del hombre ante la responsabilidad, se da cuenta que no puede. Y no porque sea incapaz, sino que se abruma por la responsabilidad, porque dice, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y lo primero que se da cuenta, Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ante un proyecto tan grande como empezar ahora sí que a ponerle nombre a las cosas, le da una ayuda idónea para que juntos empiecen a caminar en un proyecto. Así. Y segundo, que me pudo encantar como lo planteó Ana, fue que la mujer soltera se ocupe de Dios. Y tenemos ese mito de que eso es algo que aplica para las mujeres que no se casaron. Y ahora sí que soltera es para una mujer que no se ha casado. Así es. Y quiere decir, tú tienes que prepararte en las cosas de Dios para que cuando estés casada apliques a ese Dios y lleves a ese Dios en casa, porque fíjate, esa es como en las familias judías y en la tradición judía. Si tú eres un hombre judío y te casas con una mujer no judía, tus hijos no son judíos. Y dices, oye, pero es que si viene de la cabeza y viene del hombre, no. Pero si tú eres una mujer judía y te casas con un hombre no judío, tus hijos son judíos. Porque nada más por medio de la mujer se puede asegurar que se transmite el conocimiento y la fe. Wow. Imagínate. Y siendo que normalmente, o sea, y en la sociedad lo conocemos, el apellido, lo del hombre, ¿no? Sí. Y luego sabemos que pues ahora sí que la descendencia se da por los hijos varones, pero fíjate, algo tan sencillo y algo como el pueblo que nos da identidad, que son los judíos. Si un hombre se casa con una mujer que no es judía, si hay una mujer que no tiene el corazón entregado a Dios, eso no da la certeza de la continuidad. Pero si una mujer, aunque se haya casado con un hombre con una cabeza que no esté en el canal correcto, sus hijos sí van a estar en el canal correcto, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y ahí es donde esa palabra que trae Ana se hace tan importante, ¿no? Si una mujer soltera que se dedica a las cosas de Dios, que cultive su corazón, porque de ahí se va a formar toda su familia, y de ahí va a depender el centro espiritual y moral
de toda su familia y de todo el plan y de todo el proyecto que viene, ¿no? Así es, René, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, pues bueno, siguiendo por ahí, no sé, tú vienes muy preparada, es que... Yo vengo con mi acordeón. A ver, cuéntanos, ¿qué traes preparado? No, lo que pasa es que me puse a ver cuál era la posición original de la mujer. Ok. Entonces Dios nos creó, aquí fuimos hechas realmente para llenar la tierra, o sea, había un plan divino para el cumplimiento de su plan. Entonces, partiendo desde que estuvimos en la mente de Dios siempre, eso nos da un lugar muy importante ante la sociedad y ante nosotras mismas. Creo que la gran parte de nuestras frustraciones como mujeres es que no aceptamos quiénes somos. Y creo que ahí es donde radica mucho de los problemas en el matrimonio, porque si yo no me acepto como soy, no puedo aceptar ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nada. O sea, vives en una frustración constante. Entonces, si tú partes de que Dios dijo, vamos a hacer a la mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo, es porque ya había pensado. Y porque tenemos un propósito aquí. Y dice, dice, fructificar, multiplicar, o sea, multiplicar es llenar la tierra. Entonces éramos necesarias para el plan de Dios. Sí. Esto da una convicción verdadera de que somos tan importantes para Dios como el hombre. Y me encantó ver que en un principio no puso al hombre como cabeza, no puso al hombre o a la mujer en los pies, o sea, verdaderamente nos sacó de la costilla del hombre, de Adán, como para mostrar que estamos en un mismo nivel y que ellos son la cobertura de nosotros. Así es, y eso es fíjate qué importante lo dijiste, las sacó de la costilla en donde las podamos tener abrazadas, protegidas, en donde tengan un cobijo bajo nuestro cuidado, porque hay una parte física que ustedes no tienen, ustedes son delicadas, ustedes son frágiles, ¿no? Exactamente. ¿Oh? Entonces es lo mismo que hablábamos, de que las mujeres necesitamos saber para qué fuimos creadas y nuestras necesidades son muy válidas y muy básicas y es tan fácil como que, les digo, es tan fácil tener una mujer contenta que el simple hecho de sentirte amada, protegida y cuidada, bueno, estamos de tapete por todos lados. Ok, acabas de levantar una... es tan fácil mantener una mujer contenta, ahora sí que vamos a tener muchos radioescuchas que van a estar medio confundidos después de este comentario. Bueno, queridos radioescuchas, por favor díganos qué opinan acerca de lo que estamos platicando, por favor no dejen de expresarnos sus dudas. Nuestros teléfonos en cabina 38 13 13 50, 38 13 13 51. Tenemos amigos en internet que nos están escuchando, de hecho la semana pasada nos estuvieron escuchando desde Sicilia, wow, en Italia, nos estuvieron escuchando desde Montreal, en Canadá, en Chiapas, tuvimos algunos mensajes y algunos comunicados, así que esperamos que también aquí desde Guadalajara nos sigan hablando. Nos vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos en unos minutitos. Y estamos de regreso, amigos, con la preocupante frase que nos dijo Nena: es muy fácil mantener contenta a una mujer. Y yo la apoyé. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy entre dos mujeres aquí, pues no sé si con las uñas largas, entonces no me queda más que decir que sí al aire, sí de... Ahorita fuera del aire sí me tocaron mis golpes. Bueno, pero retomando el tema, me gustó mucho esto y es importante. La primera instrucción que el hombre recibió al llegar a la tierra, Dios le dijo: fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. En pocas palabras les dijo: crezcan, multiplíquense o crezcan en número después y después gobiernen la tierra. Esto quiere decir lo siguiente. Primero, ahora sí que llegó y puso a dos seres que por primera vez se tuvieron que conocer ellos, porque antes su identidad era en Dios, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Biblia que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían un alma, que eran sus pensamientos, sus sentimientos, un cuerpo, que era su consistencia física, y un espíritu que vivía en la constante presencia de Dios. Pero al momento de desobedecer, mueren en espíritu, y entonces lo que pasó fue que perdieron esa capacidad de escuchar a Dios todo el tiempo, y entonces por primera vez se encontraron solos, y ahora sí que no les quedaba, antes hablaban con Dios y ahora no les quedó otra más que hablar el uno con el otro. Yo creo que es como
como la mañana siguiente después del... Y luego porque hablamos tanto las mujeres. Sí, ¿verdad? De la noche de bodas es así, cuando después de la noche de bodas es cuando no te queda otra más que hablar con quien te casaste y decir chin, ¿no? Entonces, me puede llegar a fascinar el punto donde dice fructificar, quiere decir, ok, ahora sí, empiezan a hablarse para ver que empiezan a establecer los roles, ¿no? Y esto es algo que, bueno, normalmente nos juntamos una vez a la semana, Ana, Nena y otro grupo de personas y yo, y hemos estado hablando muy reiterativamente de que, por ejemplo, hay un proceso o hay un ritual que hace la cultura judía antes de casarse, ¿no? En donde cada uno de ellos hace una carta, ¿no? Tanto el novio como la novia hace una carta en donde expresan sus expectativas de lo que va a pasar en el matrimonio, y luego hay un tercero que es el que negocia, y entonces tienen que convivir todo un año sin tocarse físicamente de acuerdo a estas reglas, para que el día que se casen, ahora sí que puedan crecer, y de eso se trata, fructificar y decir, y es algo que no nos ha pasado, y bueno, ustedes se han casado ya hace algunos años, pero yo no sé si es igual ahora que antes, pero yo creo que en la mayoría de los casos no pasa que se cumplan esas expectativas, ni siquiera se expresan esas expectativas, cada uno tiene su sueño de qué es lo que va a pasar, pero ninguno lo expresa, y entonces empieza el desencanto y el desencanto y el desencanto, y lejos de fructificar, se empiezan a amargar y se empiezan a hacer así, ahora sí que se empiezan a lastimar el uno al otro, nada más porque las expectativas no expresadas no sucedieron, ¿no? Así es. ¿Qué opinas, Ana? Fíjate que no nada más para mí es las expectativas no expresadas, sino algo muy importante que hablaba Nena y que para mí ha sido muy definitivo, en que Dios abra mi entendimiento, es el concepto de saber quién soy, el concepto de mi identidad. Cuando yo sé lo que yo soy, no voy con aquella necesidad de ser llenada por el otro, sino yo ya voy plena. Vuelvo a la cita que te decía, que la mujer soltera se ocupe de Dios, y también es el mismo principio aplicado al varón. El hombre también se tiene que llenar de Dios, porque ya van los dos verdaderamente llenos de Dios, ya van como un manantial de agua viva a darse uno al otro. Y yo veo que ahorita mucho se da en los matrimonios que van pues con la idea de que el otro cubra todas mis expectativas, como que el otro fuera Dios, y yo creo que ahí empieza una gran desilusión de expectativas, porque empiezas a pedirle al hombre o un rol que no está preparado. Es simplemente una persona creada por Dios, no es un Dios. Está creada a imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios. Y hay cosas que solamente Dios puede llenar en ti. Y esto me lleva también a pensar cómo a veces las mujeres corremos a enamorarnos y verdaderamente a ser llenas de Dios. Pero en mi caso fue cuando yo ya me había casado. Y eso también produjo que esa llenura que yo ya tenía de Dios y mi desinformación, como decías tú en un inicio, la ignorancia pues me lleva a morir. Me llené de Dios y creí que con eso me podía completar, pero realmente pues hay un principio y un mandato de que si yo ya estoy casada, la única persona que me va a llenar y que va a ser mi complemento es mi marido, porque dice que la mujer casada se ocupe de su marido. Es que fíjate qué importante es eso, porque sí es algo que sucede muy seguido. Ya casadas, tienen un encuentro cercano con Jesús, y entonces se enamoran de ese Jesús y como que se olvidan de que tiene un marido. Así es. Y entonces, ahora sí, y eso ha pasado, yo lo he escuchado muchas veces, la religión deshace matrimonios. Por supuesto que la religión deshace matrimonios, porque cuando llegas y empiezas a enfrentarte a esa verdad y a ese amor y a ese todo, lo vas correteando y se te olvida que hay uno físico que está sentado en casa esperándote, ¿no? Y eso es una cuestión tan importante, porque lo hemos platicado en algunas ocasiones. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza de hombre, lo primero que hizo fue, y de acuerdo a la tradición judía, él fue y se bautizó. Y el bautizo en el judaísmo significa cambiar de etapa, quiere decir, dejó de ser discípulo para ser maestro. Pero el día número 1 de ser maestro, tomó discípulos, o sea, así que no dijo, déjame ver si puedo, ¿no? Y es como ustedes, o sea, el día que se casaron dejaron de ser Ana
de León y dejaron de ser Magdalena Calderón para Sí. convertirse en la señora D, y entonces ese día no es el día que empieces a ver si puedes ser esposa y a ver de qué se trata, ¿no? Y eso es algo que estaba viendo el otro día, ay, ¿cómo se llama esta película? No sé qué, Sensación y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio. Sí, Orgullo y Prejuicio, gracias Caleb, que está aquí con nosotros en cabina. Y me llamaba mucho la atención de que ahora sí que en los años 1800, a las mujeres se las llevaban al campo, y en el campo les enseñaban a cocinar, les enseñaban a bordar, les enseñaban a hacer todo, y lo único que las hacía famosas y atractivas a los hombres era su reputación, y los hombres las tenían que ir a buscar allá donde las tenían escondidas, y el hombre que la encontraba era el hombre que se casaba con ella, porque el día número 1 de su matrimonio estaba completamente preparada para ser la esposa de alguien, y él sabía exactamente qué podía esperar de ella, y él sabía perfectamente el papel. O sea, no cualquiera se iba a lanzar allá al campo, quién sabe dónde encontrar a una mujer, ¿no? Y esa es la parte que nos falta muchas veces. Estamos esperando empezar una relación con alguien para aprender en el día número 1, y con una serie de expectativas que nadie nos dijo, porque aparte es algo que es completamente irreal. Hay veces que nuestra relación en nuestra casa tiene un desequilibrio, y empezamos a hacer una fantasía de cómo debería de ser un matrimonio, y llegamos a un matrimonio con una fantasía de lo que debería de ser, cuando no es cierto. O sea, ni es real, ni es algo que vaya a funcionar, porque no estamos preparados, ¿no? Exacto, sí. Y digo, queridas radioescuchas, no crean que es contra ustedes el día de hoy. Estamos hablando del papel de la mujer como ayuda idónea. En el siguiente programa nos vamos a tener que echar uno del hombre como cabeza, ¿no? Así es. Sí. Pero, y eso es algo muy importante, la preparación de una mujer hacia ser ayuda idónea desde el día número 1, el día que, y perdón, ahora sí que hoy vengo muy judío, ¿verdad? Pero es algo que la simbología es algo que me marca mucho cuando un judío se casa. Él viene ataviado con un talit, que es el manto que usan los judíos, y en el momento que se casan, él agarra su manto y la cubre a ella, y le dice: bajo lo que yo vivo, tú vives, y yo te cubro con mi obediencia, te cubro con mi bendición, y te cubro con todo lo que soy, ¿no? Porque ese manto, en su tradición, les da identidad, ¿no? O sea, te cubro con mi identidad. Y ahora sí, está en la mujer la parte de entender esa identidad, y de observar esa identidad, y de estar preparada para complementarlo. ¿Qué opinas, Magdalena? Sí, totalmente. Lo que pasa es que sí es cierto lo que dices de que no nos prepararon para ser ayudas idóneas, nos prepararon para ser esposas, nos prepararon para hacer comida, nos prepararon para llevar niños al colegio, y eso pues realmente sí es una parte que nos corresponde a nosotros. Pero el prepararnos, el decirnos bien cuál era nuestro papel, nunca lo tuvimos. Entonces llegamos a la casa, como dices tú. Yo el primer día que llegué a mi casa y vi la escoba, dije, ups, ¿qué hice? O sea, fue lo primero que dije, ¿qué hice? Cuando yo en mi casa no movía ni un plato. O sea, entonces desde ahí empecé una serie de cosas y de, ¿cómo se llama? Pues de malos entendidos que yo tenía, porque yo la verdad me casé, como dices tú, para ser feliz, para que este príncipe azul me hiciera feliz. Entonces me da mucha risa cuando dicen en los cuentos de niños, y se casaron y fueron felices, y ja, 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 o sea, no, eso no es cierto, eso es una mentira, la mentira más grande del mundo. O sea, el único que nos, como decía Ana, el único que nos va a hacer felices es Dios. Cuando encontramos la plenitud en Dios, podemos dar todo lo que podamos. Cuando somos llenados del verdadero amor de Dios, podemos dar ese amor a nuestros esposos, a nuestro esposo, a nuestros hijos. A nuestros esposos. Si no, ahora sí que me salió hombre griega. Pero yo les puedo decir por mi experiencia propia, duré muchos años luchando contra esto, porque yo era de las feministas número 1, porque yo verdaderamente quería hacer mi vida y que él me acompañara en mi vida. Pero cuando me cambiaron el papel, cuando me dijeron, no va así la cosa, me confronté con muchas cosas, y una de las cosas que me gustó mucho al estar investigando ahorita sobre la ayuda idónea, es que, por ejemplo, cuando esta Eva peca, ¿qué es lo que pasa? Pecó porque Satanás le engañó, pero fue con Eva, no fue con Adán. Porque al final de cuentas ella quería, su motivación principal era querer ser Dios. Entonces peca y viene todo lo demás, ya fue cuando la cabeza
bien, o sea, cuando dice, tú te vas a someter a tu esposo, hasta ahí fue cuando empezó el sometimiento de la esposa al esposo. Entonces, después ahora en nuestros tiempos, nosotros no queremos ser como Dios, queremos ser hombres. Y esa es una de las cosas que verdaderamente lo veo, o sea, la falsa identidad tan fuerte que hay en la sociedad es impresionante. Y yo lo veo, fue un periodo, yo tengo 44 años, y me tocó un periodo de transición, donde la mujer no trabajaba, donde estudiábamos mientras me caso. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ya nos tocó trabajar y fue una de rompimientos de matrimonios por la falta de identidad que dice Ana, porque no sabíamos quiénes éramos. Pero ahora ya la cosa está dividida. O sea, al hombre le toca lo mismo que a la mujer. Pero me impresiona mucho porque nos encanta ser como hombres. Siempre hay una lucha de querer ser como hombres. Entonces eso como mujeres verdaderamente tenemos que entender quiénes somos, los beneficios que tenemos como mujeres. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como personas. Y entrar en el plan de Dios, porque si no, les puedo asegurar que van a llevar una vida llena de tropiezos y llena de frustraciones. Y fíjate qué importante, porque yo creo que es algo de lo que hablamos poco. Porque luego hablamos, tienes que ser ayuda idónea y te tienes que someter, ¿no? O tienes que ser ayuda idónea y te tienes que sujetar. Pero pocas veces hablamos de los verdaderos beneficios de ser ayuda idónea, ¿no? De decir, oye, uno como hombre tiene la responsabilidad de ponerse al frente y recibir los golpes, ¿no? Es el que tiene que salir al frente y el que le tiene que dar nombre a una mujer. Y eso quiere decir, aún si le torcieron la boca en el súper, el hombre tiene que salir a darle la cara a eso, ¿no? Y yo creo que, y no sé qué tan preparados vengan en ese aspecto, pero yo quisiera que con la experiencia que ustedes tienen, que me hablara un poquito de cuáles son los beneficios de ser ayuda idónea. Pues fíjate, René, que para mí empezando que ayuda idónea, desde que estoy oyendo el concepto de dos palabras juntas tan fuertes como es ayuda, o sea, ya desde ahí ayuda, y todavía se complementa con una palabra tan fuerte como es idónea, me habla del privilegio que tengo de estar al lado de mi esposo, tanto física como mentalmente. Yo me pongo a ver en una corrida de toros y muchas veces el torero no puede tener la visión, aunque debería de tener toda la visión, pero cuando estás como dicen, cuando estás viendo las cosas desde la barrera, las ves desde otra perspectiva. Entonces, esa nueva perspectiva que como condición de mujer y con las emociones y los sentimientos que Dios nos dio, pues qué padre saber que puedo ser ese complemento y que estoy equipada para hacer ese complemento y esa ayuda tanto física como mentalmente para mi esposo, porque inclusive Dios le dijo a Abraham que escuchara a Sara, que escuchara a Sara porque había una parte muy importante que iba a ser completada en Abraham, y aunque fuera un hombre obediente y todo, había una parte importante de la visión que como mujer, porque pues definitivamente nos hizo muy diferentes precisamente para completarnos, y que pudiera ser esa apertura tanto del hombre como de la mujer de saber que se pueden complementar y que hay una visión diferente como ayuda. El hombre está manejando, el hombre está siendo el piloto, está siendo el capitán del barco y lleva una perspectiva y una responsabilidad ante Dios sobre varón, sobre proveedor, sobre liderazgo, sobre todo, y muchas veces el simplemente sentirse acompañado y apapachado y aceptado y confiado en que tiene una ayuda que lo va a respaldar y no que lo va a reprobar en todo lo que hace, en todo lo que dice. Es que ¿por qué hiciste eso y por qué no hiciste eso? Tan sencillo como a veces yo veo a Raúl con la necesidad de hablar y el sentirse escuchado, y como le digo, ¿quieres que hable o quieres que calle? Nada más te escucho o quieres que opine. Entonces saber eso, que puedo hacer esa ayuda aún en esa actitud de decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar escuchándote o te puedo ayudar con mi consejo? Entonces hay muchos privilegios que puedo y de las cuales me siento muy contenta porque hemos librado muchas batallas juntos y me ha dado gusto que en algunas veces he hablado, en algunas veces nada más lo he abrazado, en algunas veces lo he hecho sentir confiado
Y en muchas otras ocasiones también, como no nada más hablo del privilegio, sino de las equivocaciones que he tenido, pues de hablar de más y de truncar el plan y la responsabilidad que Dios le ha dado también. Qué interesante. Vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos con la última parte de este programa. Queridos amigos, les recordamos los teléfonos en cabina: 38 13 13 50, 38 13 13 51. Nuestro correo info@devocional-mediodiario.com y nuestra página web, que es www.devocional.net. Estamos de regreso, queridos amigos, y la verdad quiero profundizar un poquito en lo que estaba comentando Ana hace un momentito, y hablábamos de los beneficios de ser ayuda idónea, y yo creo que lo más, o viéndolo desde el punto de vista de hombre, yo creo que la satisfacción es uno de los más grandes beneficios. Y recuerdo una historia que anda circulando por ahí en internet y en Facebook acerca de Michelle Obama, donde iba con el presidente Obama y estaban en una cena y se encuentran a un señor que saluda muy efusivamente a Michelle Obama, y entonces el presidente le pregunta, le dice, ¿quién es? Y le dice, él es mi exnovio. Y le dice, mira, si tú eras casado con él, si serías la esposa de un panadero, ¿no? Y él le dice, no, si me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Wow. Y eso es algo que yo viví esto en casa, y yo recuerdo perfectamente a mi mamá. Ahora sí que cuando mi papá hablaba, ella empezaba a hacer planes. O sea, mi papá decía, vamos a hacer esto, y ella era la que organizaba la logística detrás y la que preparaba todo. Y entonces mi papá era el que se paraba y el que realmente, él era el que ejecutaba, pero ella era la que le proveía todos los medios para hacerlo. Y yo puedo decir que el día de hoy mi hermano y yo somos los hombres que somos gracias a toda esa preparación de mi mamá, ¿no? Y el día de hoy yo veo a mi cuñada en un papel muy similar al de mi mamá, ¿no? Y cuando estamos conscientes de eso, dices, ese es el beneficio, puedes estar orgullosa de poder decir, yo hice al presidente de los Estados Unidos, no me lo debe a mí, él era el que tenía la capacidad, pero yo la descubrí, y yo la apoyé al grado de decir, pudo haber sido panadero, o pudo haber sido presidente, nada más, porque yo fui el complemento que le llevó. Y el dicho dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿o no? Sí, ¿No? Entonces tenemos llamadas del público. Rodrigo Jara, felicidades por su programa, interesante como siempre, y que vivan las mujeres. Así es, Rodrigo, claro que sí. Lourdes de León nos pregunta si le podemos explicar cómo someterse ante Dios. Lourdes, yo creo que, a menos que mis queridas conductoras me desmienten, yo creo que lo más importante es el conocer la palabra de Dios y el obedecerla. No hay otra manera de someterse más que en el obedecimiento, ¿no? Desde nuestros papás, a Dios, a los maridos quienes las tienen, ¿no? Y si no conocemos a Dios, no nos podemos someter a Él. Y si conocemos su palabra y la obedecemos, en ese momento estamos completamente sometidos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces, hablábamos sobre, Ana, tú nos traes ejemplos sobre mujeres que tienen un rol importante como ayudas idóneas. Mira, para mí uno de los ejemplos y libros que me gusta mucho es Esther, y me gustó mucho lo que Esther pudo lograr por su pueblo, la petición que hace y la preparación que ella hace para entrar con su esposo, y ella llegó a convencer a su esposo a proteger al pueblo judío de su reino, salvó su propia vida, salvó la vida de su tío y de todos sus hermanos por linaje, y con ello pues protegió el linaje del pueblo de Dios. Entonces ahí ves la conducta de una mala ayuda que fue Vasti, y que fue inmediatamente destituida porque era una mala imagen para todo el pueblo, y se tuvo que hacer un decreto para quitarla a ella de la responsabilidad que tenía o de ser esa ayuda idónea, porque puso en ridículo a su marido. Y lo que vino a hacer Esther como verdadero complemento. Fíjate qué importante. Aquí el rey tuvo dos esposas, y una lo puso en vergüenza y la otra lo llevó a ser un rey justo, al grado que su nombre quedó grabado en la historia, porque ¿cuántos reyes de cuántos reinos existen en tantas partes del mundo de los cuales ignoramos sus nombres? Y ahora llega una mujer que ahora sí que no tenía la condición para ser reina porque era judía, él se casó con ella sin saber que era judía,
Y lejos de ponerlo en vergüenza por la condición, porque vivían en pueblos que eran completamente opuestos y eran enemigos, ella entiende el corazón de su marido y lo único que dice es que si este hombre hace lo que hace, va a ser un hombre injusto y su nombre va a ser borrado de la historia. Y ella puso su nombre en la historia y gracias a Esther, su hombre, que se oye así como de telenovela, ¿no? Su marido pudo llegar a ser recordado como aquel rey que rectificó a causa de su mujer, ¿no? Muy importante. Nomás quiero mencionar rápidamente, tenemos una llamada. Montserrat Quintanar dice, muy bueno el programa, aunque se carta la transmisión por internet. Saludos a Ana. Ay, gracias, ¿no? Monse, igualmente, bendiciones. Ok, a ver, entonces, ¿qué otro ejemplo? Fíjate que otro ejemplo que también ha sido muy fuerte para mí, porque yo he tenido muchas conductas jezabelitas y que gracias a lo malo que veo en mí, pues Dios me ha llevado, como decía ahorita Lourdes, ¿cómo le puedo hacer para someterme a Dios? Pues es ir a correr y estudiar mis actitudes y ponerme y derramar mi corazón ante Dios y ver lo que hizo Jezabel. Ahí también, ahí figuró más Jezabel por todas sus actitudes, pero ¿qué hizo del rey? O sea, su esposo era un rey y lo llevó a que él hiciera altares a dioses paganos. Entonces ahí también cómo es tan trascendente la actitud y el saber que tienes que ser ayuda, que vas detrás de tu esposo y no que vas delante. O sea, hay una responsabilidad que Dios le da al varón para que cumpla su propósito en esta tierra y que tú eres su ayuda. No eres tú, no es él el que te sigue, sino tú eres el que sigues a tu marido. Así es. Y fíjate, qué importante ahorita que estás mencionando. Jezabel llevó a su marido a levantar altares a dioses ajenos. Y aún así, y era una, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la misma Biblia, un poquito antes de esto, o no, un poquito después, está Salomón, ¿no? Salomón no tenía una, tenía 1000 esposas, 1000, y tenía 700 concubinas, pero ahora sí que no tuvo una sola que fuera su mujer y que fuera su ayuda. ¿Y qué pasó? Se perdió, porque no tuvo una ayuda, ¿no? Así es. Pues sí, fíjate que en ese concepto de ayuda verdaderamente estaba viendo que cuando el hombre pues cae y busca a otras personas, cae en adulterio, pues nunca va a ser su ayuda, nunca va a ser su complemento, porque no está buscando que él cumpla el propósito que Dios está teniendo para él, porque desde ahí ya está desvirtuando la responsabilidad que Dios le dio. Y muchas veces dice, es que ella sí me hace feliz, pero pues desde ahí ya sabes que no es un hombre conforme al corazón de Dios, puesto que está haciendo cosas que no es la responsabilidad ni el privilegio que Dios le ha dado para cubrir a su casa, a su mujer y su familia. Definitivamente, o sea, y eso es, ¿cómo puede ser que una persona te haga feliz, no? O sea, la felicidad no es una meta, como decía Nena ahorita, decía, yo me casé para ser feliz y después cuando se casó pues se dio cuenta que no existía tal cosa como fueron felices para siempre, ¿no? La felicidad es un estilo de vida, no es una meta, y dentro de nuestro comportar como ayudas idóneas, ustedes como mujeres, tienen que tener en cuenta eso, que ustedes son el eje de la felicidad de una casa, ¿no? Así es. ¿No? Y una de las cosas que, perdón que interrumpa, que me encanta ahorita que dice Ana, que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el propósito en esta tierra, o sea, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué es lo que tenemos que cumplir nosotras como esposas, como madres, el papel en la sociedad que jugamos, y como ahorita estamos hablando de reino, cómo podemos gobernar nuestro territorio y lo que nos rodea para poder impactar los corazones de las personas. Entonces creo que tenemos que entrar en una restitución de lo que nos fue quitado, de lo que nosotros permitimos que se nos quitara como mujeres, y empezar a ver lo que sí somos en Dios, en la identidad, en el propósito, y esa es nuestra responsabilidad, como decía René, de irnos a la palabra. En la palabra viene todo un manual de vida, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos toca hacer como mujeres, qué es lo que mi responsabilidad de cuidar mi corazón, cuidar el corazón de mi marido, cuidar el corazón de nuestros hijos, para que estos hijos sean hijos del Altísimo, que donde quiera que se paren impacten en las vidas y todo el mundo conozca a Cristo, que esa es la finalidad por la que estamos aquí. Así es, definitivamente, ese es el rol de todos, desde los hombres hasta las mujeres.
Nuestro trabajo es, y sigue siendo la misma instrucción que Dios nos dio cuando el hombre llegó a la tierra, fructificar, ahora sí que crecer en estatura, multiplicados, crecer en número y sojuzgar la tierra, gobernar la tierra, establecer el reino de Dios en la tierra. Y para eso no lo podemos hacer solos, por eso mandó a dos, mandó a Adán y mandó a Eva, y los mandó juntos, y la instrucción fue en conjunto. Y de ahí, cuando vino Jesús, lo mismo nos dijo: ir por la tierra y hacer discípulos, ¿no? Ahora sí que síganse, para ser un discípulo pues tenemos que crecer en estatura para luego crecer en número, para que así podamos extender ese reino. Jorgito, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 4 minutos. Ana, ¿quieres dar algún comentario para cerrar? Fíjate que sí, René, quisiera ver el punto que para mí es importante, es el que ya vamos a gobernar, y si vamos a gobernar, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, si mi marido es el que lleva el liderazgo y el que tiene la responsabilidad ante Dios, ser yo esa ayuda para que nos pongamos de acuerdo. No por ser ayuda no puedo opinar, sino que puedo opinar y ser esa ayuda idónea para que Él gobierne y que Él se sienta verdaderamente impulsado y afirmado con que tiene una mujer que lo complemente y que lo ayude y que lo respalde y que puede confiar y que puede inclusive llorar y abrir su corazón, porque es con la única persona que lo puede hacer. Y que las mujeres solteras busquen verdaderamente a Dios, que todo el tiempo busquemos a Dios para conocer nuestra condición de mujeres y poder llegar al matrimonio con esa condición de ser ayudas idóneas, que es un privilegio. Perfecto. Nena. Pues dos cosas. Primeramente, exhorto a las mujeres a que las que están casadas, mujeres, respeten a sus maridos, que creo que ahí es la base de muchas cosas. Y mujeres, déjense amar por sus maridos. Eso es lo único que puedo decir, y verdaderamente les puedo decir que esto ha cambiado mi vida y que pues me emociona el saber que muchas personas tienen una esperanza en Dios, que si sus matrimonios están destruidos por causas ajenas a lo que ustedes no querían, reconsideren sus caminos y vuelvan al que sí les da vuelvan a Cristo, que en verdad ahí van a encontrar toda la verdad acerca de quiénes son y acerca de hasta dónde van y cuál es su destino en esta tierra. Muchas gracias, Nena. Y yo quiero cerrar. Tenemos una llamada. María Elena González dice: gracias por sus comentarios y las preguntas, si se reúnen en algún lugar para leer la Biblia. Marianela, quiero pedir si me marcas, mi número es el 331602-2141, o cualquier persona que esté interesada en asistir a algún grupo. Tenemos varios grupos en donde nos juntamos. Ahora sí tenemos un grupo de las señoras que se juntan. De tus señoras. De mis señoras, de los jueves. Tenemos grupos de matrimonios en donde los mismos matrimonios van y expresan sus dudas en pareja y restablecemos los roles y todo. Y si nosotros podemos ayudarles en algo, con todo gusto lo hacemos. No lo hacemos con un toque religioso ni tendencioso, al contrario. Son grupos en donde explicamos lo que dice la Biblia, en donde aclaramos lo que Dios espera de nosotros y les damos tips de cómo llevarlo a cabo. Y bueno, esperamos, nos queda 1 minuto todavía. Yo quiero cerrar con esto. Hay la Biblia la podemos tomar en cuenta o la podemos leer con muchos enfoques y con muchos toques. Y si una mujer quiere entender cuál es su rol como ayuda idónea, a mí me encanta leer Proverbios 31, y para muchas mujeres esta cita puede llegar a ser una carga, porque habla sobre todos los roles y todas las responsabilidades de una mujer. Pero es una carta que escribió el rey Lemuel. Es una carta revisada por su mamá. Dijo: esto es lo que cualquier mujer que quiera ser la esposa del rey tiene que ser. Y mucha gente dice: ay, es que esta mujer tiene que hacer canastos y tiene que trabajar. Y dices: no, esta mujer va a administrar todos los recursos de su esposo, que es el rey, que obviamente va a tener muchos siervos y gente que le va a ayudar para establecer y engrandecer el reino, porque realmente todo lo que está pidiendo el rey Lemuel es: ayúdame a hacer que el reino crezca, ¿no? Entonces, cualquier mujer que quiera cumplir su papel tiene que primeramente entender el reino del hombre con el que se va a casar o del hombre con el que está casado, y a partir de ahí usar todos los recursos para engrandecerlo. Nos escuchamos la semana que entra. Ha sido un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Este fue El Sillón Rojo. Muchas gracias, señoras. No, gracias a ti, René. Gracias a ti, René. Hasta luego.